IA, por Carlos Bustos. ¿Qué es IA? ¿Por qué solo se alimenta con sangre? Un fantasma me advirtió que desde su mismo nacimiento fue acostumbrada al alimento rojo. Ningún humano habría hecho semejante cosa. Fueron los extraños. Mi trabajo como residente en el hospital de especialidades me había vuelto un ser nocturno. Salía de cubrir mi horario a las 4 de la mañana, tan sobrecargado de adrenalina que la única manera de quemarla era haciendo el recorrido a mi departamento caminando. Con los meses mejoré mi tiempo de 45 minutos a media hora de caminata veloz. De esta manera llegaba totalmente agotado a mi cama y me dormía en cuestión de segundos. Si no lo hacía así, permanecía despierto el resto de la madrugada, lo cual afectaba mi rendimiento en el trabajo. Era también una buena rutina para no pensar en la soledad. Solo había tenido una relación en mi vida y duró más de 10 años. Cuando terminó, me sentí perdido y sin ánimos de reiniciar otra. Además, como doctor residente estaba encargado de terapia intensiva. Ya tenía 2 años en el mismo turno, cubriendo Navidades y hasta Año Nuevo, sin lograr el cambio a la mañana o que me dieran la planta definitiva. En unos meses se liberarán 8 plazas al menos, Daniel. Una será para ti. De mi cuenta corre. No te preocupes, hombre, me aseguró el doctor Arecio, quien era el jefe de residentes. Era un hombre alto y de rostro distinguido, más parecido a un aristócrata de modales elegantes que recorría con placidez los pasillos laberínticos del hospital como lo haría en su chalet de las montañas. Nos habíamos tomado cierto aprecio que nunca se había convertido en amistad, quizá por mi fama de solitario o quizá porque el doctor Arecio no deseaba traspasar esa línea entre lo que no cobrábamos sueldo como los doctores de manera oficial y los que eran como él. Aún así, nos llevamos bien y eso era lo importante. En el mes de octubre, cercana a la noche de brujas, comenzaron a suceder eventos extraños. Clínicas de emergencias y depósitos de sangre fueron atacados por 8 hombres que robaban todas las plaquetas de sangre provenientes de la donación. En su último ataque habían matado a todos los que hacían guardia en ese momento, con excepción de una enfermera que fue traída de terapia intensiva. En las noticias se dijo que las cámaras de seguridad no pudieron captar más que siluetas oscuras que aparecían y desaparecían a velocidad asombrosa. Cuando el video fue transmitido por todas las estaciones, pensé con cierta angustia o con un temor reverente que era como si las instalaciones hubieran sido tomadas por un ejército de sombras. La pobre mujer que había sobrevivido venía de muy mal estado. Había sufrido un infarto al miocardio y la habían revivido en la ambulancia luego de 3 desfibrilaciones. Además, se encontraba en un shock postraumático por la experiencia durante el ataque. Permanecía a su lado cuidando sus signos vitales. Cercano al final de mi turno, la mujer comenzó a mover los ojos deprisa bajo los párpados. Momentos después salía del trance. Recelosa, observó a su alrededor hasta que me descubrió junto a ella. Me presenté de inmediato. Le aseguré que se estaba recuperando y tenía que guardar reposo absoluto. La mujer trató de hablar,
Sin embargo, sus cuerdas vocales se negaban a pronunciar algún sonido. Haciendo un esfuerzo, arrastró las palabras. Los extraños, doctor, los extraños. ¿Qué extraños? ¿Los de esta noche? Me puse en alerta para captar todos los detalles en caso de que la policía se apareciera haciendo preguntas, pero sobre todo porque mi curiosidad era personal. Usted los vio. ¿Cómo eran? Sus ojos no dejaban de mirarme, desfigurados por el temor. Su voz se atragantaba. Por fin susurró. No tenían rostros, ni cuerpos. Tampoco aparecieron de la nada y mataron a todos. Su pulso se aceleró. Calma. Usted está bien. Necesito que permanezca tranquila. Su ritmo cardíaco continuaba acelerando. Su rostro se contraía como aquejado por algún dolor. Comencé a preparar un calmante para inyectarlo en el suero, cuando la mujer me tomó por el brazo. Su fuerza era demoledora. Ni siquiera intenté zafarme. La escuché decir: Yo no les fui útil, por eso sigo viva. ¿Cómo es eso? La mujer comenzaba a respirar agitadamente. Tenía el rostro colorado y los ojos vidriosos. Parecía que lo siguiente que iba a confesar le costaba un gran esfuerzo. Tengo principios de leucemia. Expulsó por fin jadeante. Mi sangre no le servía para nada. Está empobrecida, doctor. Y comenzó a llorar, desahogándose por lo que había pasado esta noche. La abracé hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse. Su corazón se tranquilizó poco a poco. Retiré su mano de mi brazo y la coloqué a un lado de la cama. En cuestión de segundos estaba dormida. Guardé la hipodérmica con un sedante en el bolsillo. Cuando mi turno terminó, me arrojé a las calles pensativo. La ciudad estaba silenciosa. Ningún vehículo transitaba a esas horas y hebras de neblina envolvían la luz de las farolas. A lo lejos distinguí una silueta inmóvil junto a un callejón. Mientras me iba acercando, no le podía distinguir el rostro y la figura perdía forma. Se distendía hacia los lados como la flama de una vela, debido a lo denso de la niebla deduje. Al llegar al lugar, la sombra había desaparecido. Me asomé con cuidado al callejón. Era un pasillo estrecho con dos paredes altas y un contenedor de basura. Un olor a velas mojadas se esparcía en el ambiente como un veneno de lenta acción. A un costado del contenedor una mujer gimió. Me quité la mochila de la espalda y entré con rapidez a ayudarla. Era una joven casi en completo desmayo, no mayor de 22 años, y era de color rojo. Su pelo, sus ropas, su rostro. Al levantarla del suelo, mis manos se cubrieron con aquella sustancia que la manchaba y supe de inmediato que era sangre. No tenía heridas visibles, por lo tanto asumí que era sangre de otra persona. Estaba a punto de buscar ayuda cuando la joven abrió los ojos, oblicuos como los de un gato, y se me echó encima a mordidas. Podía sentir su aliento sobre mi cuello, cercano a la yugular, en donde los latidos del corazón se me agolpaban por el susto. Litros de sangre circulaban en ese momento por mi arteria principal y la joven no dejaba de atacarla, deseando clavar sus dientes de una manera feroz. Traté de desembarazarme de ella, sin éxito. Me había arrojado al suelo y la tenía encima, pateando y arañando como una fiera hostil. Su boca estaba muy cerca de mi cuello. Entonces lo mordió. Sentí un dolor ardiente cuando sus dientes atravesaron mi carne. Fue insistivo.
Manoteé buscando algo para golpearla y en eso recordé que aún traía la jeringa en mi bolsillo. Un líquido viscoso resbaló hasta mi nuca. Con esfuerzo alcancé la hipodérmica y con ayuda del pulgar boté el plástico que protegía la aguja. Me sentí mareado por unos segundos y también terriblemente excitado sin saber por qué. Encajé la aguja a la altura del hombro e inyecté el sedante de golpe. Ella apenas gimió. La jeringa le quedó colgando del brazo mientras yo, inmovilizado por la fuerza sobrenatural de la chica, trataba de gritar para que alguien me escuchara. La mujer relamía mi sangre con gemidos de deleite. Una erección se inflamó bajo mi pantalón y fue tan poderosa e inesperada que por instantes sentí un dolor punzante. El cuerpo de la joven empezó a aflojarse con lentitud. Sus labios dejaron de sorber y en ese instante aproveché para arrojarla lejos de mí. Su cuerpo cayó desmadejado a un lado del mío. Me sentía fatal. Todo me daba vueltas. Palpé mi herida. Era apenas superficial. No le había dado tiempo suficiente para lastimarme a profundidad. Me puse de pie y la miré con asombro e ira al mismo tiempo. La joven dormía ahora con espasmos que la hacían estremecerse. 2 hilos rojos enmarcaban su barbilla de una fragilidad casi inocente. Salí del callejón. No encontré ninguna patrulla o taxi para llevar a la joven al hospital. Tampoco podía dejarla tirada en medio de aquel lugar. Mi responsabilidad era cuidar de ella hasta ponerla a salvo. Mi casa no quedaba muy lejos en realidad, pensé. Sería solo cosa de horas hasta que amaneciera y pudiera trasladarla a emergencias. Me eché la mochila al hombro y cargué a la joven entre mis brazos. No pesaba mucho, de hecho me pareció algo frágil. Su respiración se había convertido en un pequeño fuelle atascado. Sin querer, miré la aureola que dibujaban sus pezones a través de la ropa ensangrentada. Me sentí mal por aprovecharme de su inocencia. Aparté la vista y hasta llegar a mi departamento solo miré hacia el frente. Fue una suerte no toparme con nadie. No sé qué explicación hubiera podido dar. Recosté la jovencita en mi sofá y la observé detenidamente. No podía llevarla a ningún lado con esa apariencia impresionante. Calenté agua en una palangana y humedecí una toalla. Empecé a limpiarle el rostro con cuidado. Al retirar las costras de sangre descubrí unas facciones inusuales, pero bellas al mismo tiempo. Sus mejillas ofrecían un aspecto aterciopelado, los labios carnosos de un color vermellón natural parecían húmedos todo el tiempo, lo que me pareció angustiante y recriminador al mismo tiempo. No pude resistirlo. Los besé con timidez. Estaban calientes y sabían a sangre reciente, la mía. Los volví a besar, esta vez paladeándolos con mi lengua, otorgándoles pequeñas mordidas en su parte más gruesa y en las comisuras adornadas con su saliva. Me retiré asustado. Estaba faltando a mi ética como médico. No sabía por qué me había dejado llevar por mis instintos. Nunca me había pasado, pero allí con ella me sentí seguro. Sentí que podía confiarle todos mis secretos. Removí los islotes de sangre de sus brazos y piernas largas y delgadas como líneas ecuatoriales, pero respeté el resto de su cuerpo protegido por el camisón que llevaba. La cubrí con un cobertor y la dejé dormir hasta el amanecer. Frente al espejo del botiquín, miré la herida del cuello. Una marca como un rombo sobresalía de mi carne.
me pareció extraño. No había herida de dientes. Apliqué yoduro de cromo con un hisopo y la cubrí con un trozo de gasa. Tomé una ducha para deshacerme de la adrenalina que mi cuerpo traía consigo. Salí del baño y me senté frente a mi visitante. Dormía con una calma envidiable, arrebujada en aquel sofá que al despertar le resultaría desconocido. ¿Cómo pensaba yo de mi comportamiento de esta noche? No sabía cómo reaccionaría. Tendría que estar prevenido. Mientras tanto, contemplándola, me pareció la joven más extraña que hubiese visto en mucho tiempo. Bostecé. Los ojos me ardían y me comenzó una serie de parpadeos que sumían en una oscuridad a intervalos. Me quedé dormido. Desperté sediento y con un rectángulo de luz que me pegaba en medio del rostro. Aún estaba en bata y descalzo. Me levanté del sillón y, libre de encalilamiento, reparé que la joven no estaba en su lugar. Miré hacia todos lados buscándola. Corrí a la recámara y me vestí a toda prisa con lo primero que encontré. No estaba en el baño ni en la cocina. La puerta seguía con llave, por lo tanto continuaba dentro del departamento. Revisé detrás del sillón en que yo había pasado la noche y allí estaba ella, observándome con sus ojos oblicuos como de un lobo azorado. Era de color miel, más amarillos que ámbar. Me acerqué con cuidado y le tendí la mano. Salió caminando en cuclillas y se sentó en la alfombra. Sus piernas sobresalieron del camisón sin que le importara. Su mirada se desvió a la herida en mi cuello. Alargó la mano como para tocarla, pero se lo impedí. Ella se asustó un poco al sentir la fuerza de mi mano sobre su antebrazo. Enseguida se me acercó al rostro con curiosidad. Pude oler el aroma de su cuerpo, aunque no identificarlo a pesar de lo grato que me resultó. Le pregunté su nombre. Ella, moviéndose en silencio, me exploró con una mirada que resultaba solemne bajo las cejas abundantes. Ia, contestó con una voz salida del roce de un cristal. Se alzó con dos piernas largas, delgadas como de gacela, y sin decir ninguna otra cosa corrió hacia la ventana abierta. Se lanzó por esta. Cuando me asomé había desaparecido. No podía creerlo. Por un momento me sentí enfermo y con náuseas. Fui al lavabo y me refresqué. Ia, repetí frente al espejo, y ya comenzaba a dolerme su ausencia. Apenas si probé bocado en todo el día. Solo podía pensar en ella. Su olor conspiraba contra mí en persistentes oleadas que me alcanzaban por instantes. Comenzó a anochecer y mi intranquilidad no cedía. Salí a dar una vuelta al callejón con la esperanza de encontrar un indicio de su presencia, lo cual resultó un fiasco. Volví al departamento y me sentía tan agotado por la falta de descanso que me arrojé a la cama y me quedé dormido profundamente. No pude soñar con ella. Su imagen se me negaba a pesar de lo mucho que la deseaba ver. Un ruido me despertó. Abrí los ojos y de la oscuridad surgieron 8 sombras que me miraban susurrando. Al lado de los extraños distinguí un barco de color negro y velas negras también. La cabeza de una gorgona adornaba la proa fantasmal de la embarcación, que se tambaleaba con un lamento tétrico. Había venido por mí los mensajeros de la muerte. Desperté de mi sueño de estar despierto. Eran las 12 de la noche
me había perdido mi turno en el hospital. Arecio no iba a estar nada contento conmigo. Alcé la vista y al pie de la cama, Ia, de color azul, debido a la luz nocturna que me entraba por mi ventana, se alaciaba con las manos los mechones de su cabello. No parecía ponerme atención. Me recargué en la cabecera y la llamé. Ella siguió inalterable, pero la vi sonreír entre las hebras de pelo que le cubrían el rostro. Se detuvo, se deslizó hacia mí, se recostó sin deshacerse de ese silencio que siempre la perseguía. Tomó mi mano, introdujo mi pulgar en su boca. Sentí su lengua tibia alrededor de mi dedo. No podía moverme. Sentí un hormigueo paralizante en todo el cuerpo. Retiró el pulgar de sus labios. Tomó mi mano. La mordió despacio. Después, aplicando toda la presión, empecé a sangrar copiosamente. Y abrió la boca y su lengua se desenroscó como un filamento o un zarcillo y palpó la herida. Entonces reparé que la punta de esta terminaba en forma de rombo como una pequeña oquedad. Era como la lengua de las mariposas que les sirve para absorber su alimento. Cuando terminó de beber, se me acercó y me dio un suave y prolongado beso que sabía a sales, a fluidos que eran de un mundo desconocido, pero al que debimos pertenecer hace mucho, antes de ser humanos. Después de besarme, ya se pasó la lengua por los labios, se puso en pie y desapareció en el umbral de la puerta. Todavía duré 15 minutos antes de salir de mi estado de inmovilidad devastadora. No solo me había despojado de mi sangre, sino también de mi alma. Poseído por la rabia de la atracción, traté de averiguar lo que pudiera sobre los extraños y sus recientes ataques. Conociendo sobre ellos, tal vez sabría más de Ia. Entré a la internet. Las notas periodísticas hablaban de lo mismo. Era relevante. En los reportes sensacionalistas encontré información detallada. Los testigos hablaban de sombras sin rostro que atacaban invadiendo los cuerpos de sus víctimas y escapando como arena negra por los ojos del desafortunado que se les atravesara en su búsqueda. El reporte de autopsia revelaba la ausencia de sangre en los cuerpos, que quedaban secos, momificados, a los que, aplicando algo de fuerza, se desmoronaban como pasta de hojaldre. Desconcertado fui a la cocina y me preparé un emparedado de salami crudo. Tomé 12 cervezas y volví a mi puesto en la computadora. Toda la tarde continué investigando distintos canales de hechos, algunos tan distorsionados que no valía la pena verificar. Entré a los chatrooms de los amantes de lo desconocido y me rodeé entre los usuarios tratando de captar algo importante. Cuando me di cuenta, se me había hecho tarde para el trabajo, pero esto era más importante. Me traté de convencer, molesto, mientras marcaba el número del privado del doctor Arecio. Sonó un par de veces antes de que levantara la bocina. No le di tiempo a nada. Le expliqué que tenía una infección estomacal y que en estas condiciones no podía presentarme a mi puesto. Le aseguré que con otro día de reposo me repondría. Arecio me escuchó en un desagradable silencio. Convino en un "está bien, Daniel, que te mejores", y colgó. Volví a la computadora. En la sala de chat, alguien llamado Sal Roja había escrito: "Déjala ir, Daniel. Ya no es para ti". Me asustó que alguien me hubiera reconocido, pero aun si hubiera sido el caso, no era posible que supieran de ella. ¿Quién es?, escribí. La respuesta del Sal Roja fue:
Lo correcto es quién fui. Como broma era bastante tétrica, dudé si seguirla hasta que un instinto básico me impulsó. Teclé. Muy bien. Entonces, dime quién fuiste. El cursor de Sal parpadeaba sin cesar. Pasó medio minuto sin contestación. Las palabras aparecieron de pronto. Su padre. Me dejé caer en el respaldo resoplando. El bromista se había pasado de la línea y lo iba a poner en su lugar. Hey, mira cabrón, a mí no me vas a ver la cara. Pero te la estoy viendo en este momento, Daniel, interrumpió mi amenaza. ¿Aún te duele la herida del cuello? Toqué la herida protegida por la gasa. No había manera que alguien me estuviera viendo. Los nervios se me crisparon. Con todo, decidí darle otra oportunidad a quien quiera que fuera esa persona. Volví a escribir. ¿Qué sabes de ella? ¿De ella? Todo. Es un vampiro, una criatura de la noche. Te desea, Daniel, y tú estás enamorándote de ella. Te repito, eso no es posible. Pertenecen a mundos distintos. Ella es libre, tú no. Eso es lo que te atrae tanto, lo que representa para ti soltar las amarras que te atan al mundo que conoces, a la vida que llevas como un traje desnudo, desgastado y sin color. Pero aún así, quisieras con toda tu alma pertenecer al mundo de ella. No tendrías el valor de dejar la inseguridad que te ofrece el tuyo. Eres un animal de costumbres, doctor. ¿Tienes miedo? Como el resto de tus semejantes, te han hipnotizado para que no sepas distinguir entre lo incorrecto y lo correcto. ¿Y cómo sabes? Lo sé. Porque ninguno de los dos conceptos existe. Eres tú en tu mente, quien siempre trata de elegir el más adecuado para salvar la situación. Mientras no comprendas esto, seguirás siendo esclavo. Olvídala, Daniel. A ella sola traes porque nunca había conocido a alguien de tu mundo, a alguien como tú, un ser hecho de la misma noche a fin de cuentas. Los extraños, como los llamas, cometieron un error al traerla y abandonarla en el callejón, pero son como niños desasiados que dejan el alimento en cualquier lugar. ¿Alimento dice? ¿Qué quiere decir? Digo que en nuestro mundo existen diferentes razas. Nosotros somos alimentos de los extraños y ellos son el alimento de alguien más. Y ustedes son el alimento de nosotros y todos formamos parte de la cadena alimenticia. Daniel, ¿me sigues? El alimento escasea de donde venimos. Cuando ella nació, su madre quiso acabar con ella matándola, ya que a duras penas conseguíamos comida para sobrevivir nosotros. Me interpuse, le expliqué que la niña podía ser alimentada de manera distinta. Solo cuando se nos alimenta con sangre desde pequeños, adquirimos el hábito o el gusto, como desees llamarlo. Mi esposa no retrocedió. Podía ver la ira en sus ojos y el hambre. Me atacó y yo me defendí. Devoré su alma, pero me quedé muy mal herido. Tomé a ella y la llevé lejos, hasta donde pude. Cuando sentí cercana la muerte, acerqué a mi hija y con una uña larga en el meñique le dibujé la piel. Grabé en su espalda un símbolo que decía su nombre y advertía que nunca debía ser alimentada con sangre. Sí, sería un vampiro con todas sus virtudes y poderes, pero no esclavizada al alimento rojo.
Hecho esto, morí con Ia entre mis brazos. Me quedé sorprendido ante la historia. Necesitaba saber más. Pregunté a Sal por el destino de Ia. ¿Qué había sucedido después? Sal Roja evadió mi pregunta. Contestó en tono imperativo: déjala, Daniel. Ella aún es pura y mientras lo sea, tiene esperanza de sobrevivir con otro de su especie. No le arrebates lo que no te pertenece. Te lo pide alguien que murió para salvarle la vida. Aléjate. Su nombre desapareció de la sala del chat. Permanecí en silencio mirando la página del monitor. No sabía qué hacer. El solo hecho de pensar en no volver a verla me angustiaba. Me mordí los nudillos con desesperación. Necesitaba oler el perfume de su cuerpo, verla, rozarla para sentirme vivo. ¿Cómo podría desprenderme de ella? Pensaba en esto cuando a mis espaldas apareció Ia, de color verde medusa por la iluminación que recibía el filtro del monitor. Me rodeó con los brazos. Cerré los ojos para no verla, para hacerla desaparecer de este mundo y de mi memoria, pero eso era imposible. Me levanté de la silla y dio un paso adelante. Subió a mis pies, se abrazó de mi cuello en cauteloso silencio y me besó. Nos besamos más allá de lo correcto y lo incorrecto, de las premoniciones que nos habían llevado a este escenario, del destino o la coincidencia, que no son más que palabras que el hombre ha inventado para justificarse ante su falta de decisión. Ia me rodeó con sus piernas largas y delgadas como las lágrimas que se mezclaban en nuestros rostros. Quise creer que ella estaba al tanto de lo dicho por su padre. Por lo mismo sabría que no podíamos estar juntos. Éramos como amantes cercanos al vacío. Esa noche el vértigo fue cómplice. Nos amamos en la posibilidad infinita de la caída. Ia regresó la siguiente noche y también la siguiente y las que siguieron a estas. No volví a trabajar ni contestaba ninguna llamada. Solo me dedicaba a esperarla cada noche, alimentarla con mi sangre, amarla en un sueño de cerraduras que se abrían y nos liberaban de mi mundo y el suyo. La debilidad atormentaba mi cuerpo desde hacía días. Ya no podía dejar la cama. Con mi último soplo de vida le pedí que me diera una prueba de que realmente me amaba. Ella trepó con delicadeza a mi cuerpo y se voló imponente, mirándome con los ojos más tristes del mundo. Entonces se abrazó a mí, recostó su cabeza contra mi pecho y antes de hundir su lengua letal en mi corazón, murmuró: me llamo. Morí sin escuchar su voz. Me libré de ese cuerpo que Ia rompe y con que se alimenta para obtener fuerzas y alcanzar la otra orilla. Tal vez lo hizo para que yo pudiera estar con ella en su mundo, del que no puede marcharse del todo. Era la única manera, y cuando nos encontremos de nuevo en un jardín de flores negras, le diré que ella fue más que un nombre o que perder un alma que creía única. Fue un misterio sin dueño, el presagio de una vida invisible, invulnerable, y al final de mi existencia, un corazón tan oscuro. Ia de Carlos Bustos, narró Ayetsus.